Marina presentía que se iba a morir. Sucedería mientras estirpaban de dentro la criatura que estaba condenada a parir. Aunque para favorecer el parto le envolviesen el vientre con una faja de piel de víbora con cruces pintadas con sus propios fluidos por la parte del revés. O las vecinas entrasen en aquella estancia que hedía vaca y sudor, portando reliquias que iban colocando sobre la cama alrededor del cuerpo inflado. Cajas doradas con trocitos de esqueleto, mechones de pelo, un dedo, un pedazo de lengua, uñas arrancadas en pleno martirio, un corazón. Ni encomendarse a San Ramón Nonato, patrón de los partos, musitando una oración, ni la rosa de Jericó dentro de un cuenco con agua de la fuente de los milagros sobre la cómoda, ni la mandrágora empapada en sangre de cordero escondida debajo de la cama, ni el bautismo de medianoche que había repetido en 3 ocasiones, acudiendo en secreto al puente romano a esperar al primer caminante que pasase a partir de las 12 y obligarlo a coger agua del río y echársela sobre el torso desnudo mientras pronunciaba las mismas palabras del bautismo excepto el amén, porque el amén estaba prohibido, sobre todo para ella. Nada se podía hacer para evitar la muerte porque aquella criatura venía de nalgas y no estaba allí su madre. Pero Marina se resistía defendiéndose con todos los medios que tenía a su alcance. ¿Y ahora qué? Ahora las piernas abiertas sobre el catre. Son las 11 de la noche. Falta 1 hora para que le rebanen el vientre con un cuchillo incandescente y se desangre. 3 viernes seguidos bramó como un buey la criatura que llevaba dentro. Los berridos se escucharon en las casas más próximas y la gente cerró las contraventanas y las puertas después de hacer la señal de la cruz y suplicar clemencia con la mirada puesta en el cielo. Tenían miedo y tenían esperanza, porque un nonato que grita antes de nacer abre la posibilidad de que nazca un monstruo, un maldito, pero también es la premonición de una criatura con poderes curativos. No sería la primera vez que sucedía algo así. 100 años atrás había cantado un niño como una rana 3 viernes antes de nacer y había venido a este mundo con la facultad de curar poniendo sus manos sobre el enfermo. Deshacía hinchazones, sanaba cojeras, cegueras, llagas, parálisis, cosas terribles. Males imposibles para los doctores, pero no para los prodigios de este niño llamado Raimundo, a quien la Inquisición había dado carta blanca para realizar las curaciones. Pero se daba la casualidad de que el padre de Raimundo era uno de los hombres más importantes de la ciudad, además de familiar del Santo Oficio, y Marina la hija de una bruja. Por eso el miedo de los vecinos y por eso todas las distancias posibles. Y es solo el comienzo. Es Pablo Vilaboy, al menos hablo personalmente, veremos lo que tú opinas y piensas, tal vez la novela más intensa y al tiempo más maravillosa que he leído en los últimos años. Sí, obra de Leticia Costas, escritora viguesa y, por así decirlo, especialista en estos temas de brujerías, meigas, folclore gallego y demás, que aquí en Piel de Cordero, ella que es una experta en literatura juvenil, infantil, pues se pone más oscura, por así decirlo, y nos mete de lleno en una historia que corre paralela en 2 espacios, digamos, temporales, uno en la actualidad y otro en la época del Santo Oficio, del mundo rural gallego, de pazos, terratenientes, santas compañías, bosques, brujas, meigas. Y bueno, yo creo que la mayor inconveniente de esta novela es que es tan buena la primera parte, que es toda la parte del pasado, que empieza así con una noche de parto de esta descendiente de bruja, que la segunda parte, que después termina enlazando con la primera, pierde bastante fuelle. Es muy interesante, está muy bien escrita, pero la primera parte es tan buena, es tan poderosa, que bueno, notas, creo yo, un poco de la carencia en interés de trama de la segunda. Pero en conjunto, esta Piel de Cordero, esta novela de Leticia Costas, es muy interesante y te atrapa.
Y es que además es una novela que, como dices, en parte porque recoge tradiciones, recoge hechizos, recoge leyendas y luego las que ella misma inventa, claro, para sus personajes y para la novela y para la historia en sí que quiere contar. Pero eso, hablando de cosas que en el fondo ya hemos leído, escuchado, sabido, conocido, parece nueva. Consigue enraizarse muy bien en aquella tradición para tener su propia voz. Es lo que más admiro y lo que más me gusta de ella. Sí, además juega muy bien con este cierto realismo mágico, sin cargar las tintas en lo fantástico, así que equilibra muy bien, sobre todo la parte que más se le podía ir de las manos. Piel de cordero, lo que habrá debajo de esa piel de cordero. Léanlo y averígüenlo. Y seguimos hablando de historia, y seguimos hablando de tradición, y seguimos hablando también de leyendas, claro que sí, y seguimos hablando de novela, porque aunque alguien tome la historia como referencia, o la historia como sustrato, o la historia como inspiración, luego está la labor del novelista que inventa, reinventa, piensa, cuenta, incluso desdice la historia, porque para eso estamos en el territorio de la narración de ficción, aunque repetimos con mimbres históricos. El que quiera un libro de historia, que lo busque. El que quiera una novela y quiera pues abrir otras ventanas, pues mira qué bien que encuentre obras como esta que tenemos aquí, El Señor del Viento. Fíjense qué maravilla poder decirlo por tercera vez. Concepción Valverde, querida Concha, que lo heredas de nuestra admirada Concha Velasco, bienvenida de nuevo al Arpa de Bécquer. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, Óscar y Pablo, por acogerme nuevamente. ¿Cómo no te vamos a acoger con esta gente que nos traes? El Señor del Viento, que hay que decirlo, Concha, personaje que te encontraste, te encontró. Sí. Y hasta el escenario, ¿verdad? Sí, ha sido un encuentro. Cuéntalo porque es muy bonito, cómo esta novela empezó a germinar en ti. Pues empezó a germinar porque no sé si los espectadores que nos estén escuchando conocen la fortaleza califal de Gormaz, que es un lugar que está muy cerca del Burgo de Osma. Entonces es la más importante fortaleza militar del mundo andalusí, ¿no? Y una de las grandes edificaciones militares. Y entonces, de esa fortaleza militar que preside ese espacio tan hermoso desde el que se ve y se domina en 360 grados todo el valle del Duero, pues me inspiró porque yo tengo allí mi residencia de verano y de descanso. Y claro, tenía una necesidad enorme de conocer más cosas de esa fortaleza, ¿no? Y entonces apareció ahí ese personaje que es el general Gálib, y con él ya me adentré en la historia militar de Al-Ándalus y en la importancia de la frontera del Duero como elemento militar y defensivo de Al-Ándalus. Haces una cosa muy interesante y muy curiosa, que en gran parte de la novela, en muchas páginas, Gálib queda en un segundo, hasta en un tercer plano, incluso ni le nombras. Sí. Porque lo que vas contando para que el lector conozca muy bien es la época, los otros personajes, el momento. El contexto. O sea, claro, entendemos muy bien, ya llegado el final, quién era Gálib, porque nos has contado todo lo de alrededor. Ahí te has hecho de nuevo 360 grados, sí, también. Solita, como narradora. Pues es una estupenda observación la que haces, porque además, y me alegra que la resuelvas en positivo, porque yo muchas veces pensaba, bueno, a lo mejor decepciono al lector que está diciendo, bueno, y esta señora que nos dice la contraportada, el Señor del Viento, ¿vale? ¿Y dónde está él? Bueno, el viento también es un poco claro, tan así va y viene. Va y viene. Pero sí, y no sé, yo creo que ha servido para contar una época, para contar un momento histórico y para contar a un personaje, bueno, a muchos personajes, porque luego está la némesis de Gálib, que es Almanzor, Al-Mansur, como yo utilizo, le llamo de esa manera más propia. Más auténtica, más sí, de cómo le llamarían en la pero época. Al-Mansur os confesaré que yo le tenía bastante tirria y luego al final me ganó, porque es que ya era una fuerza tan desmedida que es que no se podía evitar, ¿no?, a ese personaje. Pero sí, y luego están las mujeres, está todo ese mundo del palacio, los califas. Yo creo que sí que hay una ambientación interesante. Claro, que va, como te digo, que va dando muchas pistas, o como yo decía, vas abriendo muchas ventanas para que luego el lector curioso pues siga por la senda que quiera y tenga una visión un poco global. Por eso, porque el personaje es el personaje central, es el que te ha inspirado, pero como decía, hay muchas ramificaciones. Sí.
La historia del personaje no se puede contar sola. No, no, no. Y además él está al servicio Además, del eso, califato. claro, es que él en el fondo... Entonces, inevitablemente, todo lo que a él le pasa es consecuencia de lo que se dicta en Córdoba y de las decisiones que toman sus tres señores, ¿no? Porque es curioso que vivió tanto, murió casi con 80 años, que además es prodigioso que muriera en el campo de batalla, pero realmente esos 80 años le permitieron estar al servicio de los tres califas omeyas y conocer perfectamente ese periodo y defenderlo. Y en una obra de este calibre para la que habrás tenido que documentar mucho, Sí. mi pregunta siempre que a los autores que hacen este tipo de género es cómo se elige de toda la documentación ingente que tienes lo que va a entrar en la historia y lo que no. Es muy duro escoger. En mi caso, digamos que el eje central de mi información y de mi documentación fue sin duda alguna Levi Provenzal, que es el gran arabista francés, autor del tomo cuarto, el mítico tomo cuarto de la historia de España de Menéndez Pidal, donde cuenta precisamente la España musulmana. Luego hay unos arabistas modernos, como por ejemplo Eduardo Manzano Moreno, que también lo he leído, o Javier Albarrán, que es un joven profesor de Granada que está especializado en el mundo militar, y luego los antecedentes, tanto españoles como románticos, con Dousy a la cabeza. O sea, he leído mucho, pero tenía la ventaja de que Gálib es un personaje muy poco documentado. Es decir, casi no es poco documentado, es que se habla muchas veces de él, pero muy poco, pero está muy presente. Entonces no me resultó difícil el ir dentro de lo que era ese volumen importante de información y de documentación que yo trabajaba, ir viendo todos los momentos en los que Gálib tenía una presencia, ¿sabes? Entonces, cuando los reuní todos, me encontré con una sorpresa maravillosa para mi objetivo, que era un poco retratar la Soria musulmana, una Soria que se olvida o que casi se soslaya, porque lo importante es el Cid, lo castellano, Soria la identifica, y Soria tiene, ahí se desarrolló la frontera del Duero y ahí hay una importancia muy grande del mundo califal, y ahí está Gálib, ¿no? Entonces, cuando junté todas esas piezas que me iban apareciendo a lo largo de ese estudio que yo iba haciendo de ese periodo califal, pues ya me di cuenta, por ejemplo, que había nacido a orillas del Duero, porque hay mucha gente que dice, se les llama esclavos eslavos, pero lo de eslavo era porque originariamente venían de las capturas que hacían los ejércitos germánicos en la zona de los territorios que hoy llamamos los estados eslavos, ¿no? Pero ya se quedó como genérico. Pero cuando yo descubro que Gálib nace al lado del Duero, que llega como esclavo, que eso también, para crear un personaje, cuando un personaje te seduce, ya sabéis lo importante que es el héroe, ¿no? El origen del héroe. Si el héroe viene desde la nada y llega hasta lo más alto, eso es muy interesante. Que luego le nombre durante 40 años a Abderrahmán y luego al-Hakam también lo considere gobernador de Medinaceli, me hacía descubrir que tenía al maravilloso personaje que iba a darse y que muera en Torrevicente, muy cerca de Gormaz. Todo pivotaba en torno a Gormaz y a un personaje que había nacido allí y que parecía condenado, bueno, condenado parece triste la expresión o negativa, parecía obligado a hacer su vida en torno a ese paisaje, ¿no? Y entonces, ya te digo, no tuve que cribar mucho al personaje porque no hay muchas cosas que se puedan contar de él, salvo puntualmente en tal batalla luchó, hizo esto, lo mandaron al Magreb. Son datos muy puntuales con unas fechas, pero no hay esa trascendencia que yo le he dado relacionándolo con esa tierra. Entonces me gustó mucho esa manera de encajar, ¿no? De ensamblaje del personaje y la tierra que yo quería retratar en ese periodo. Así que fue fácil. A lo mejor tenía que decir que era muy difícil, pero no, fue fácil. Fantástico. Eso fue fácil. ¿Lo viviste así? Claro Sí. que sí. Gálib, el héroe, que a mí me encanta porque en un momento dado dices de él que tenía ojos de hombre deshabitado.
Sí. Y es decir tanto, decir esto. Sí, porque es que cuando se va el pobrecillo cuando se tiene que ir a buscar ayuda en los cristianos, que eso también es muy curioso. Tenemos una idea de los buenos y los malos, como nos pasa con las películas del oeste, los indios y los... Como siempre. Y estamos siempre vaqueros, indios... Y además siempre polarizando negro o blanco, con todos los grises, no hay. ¿verdad? Que hay Entonces, por medio. esta novela creo que muestra, sin que yo me esfuerce, yo no he forzado la historia nunca. Lo que sí que es verdad es que mi mirada quiere ser una mirada de entendimiento, de comprensión, sí, de ver la realidad mucho menos polarizada, palabra que ahora empleamos con una excesiva importancia, dándole una excesiva importancia, porque quizá la tiene, claro, pero realmente es que los 50 años de Abderramán gobernando estuvieron llenos de acuerdos diplomáticos, de encuentros, la propia familia de Abderramán, sus orígenes familiares. Ahí lo cuentas, es decir, también, entonces, claro. Pero lo del hombre deshabitado es porque realmente hay un momento en el que ya claro, Galip, su mundo se está hundiendo totalmente, es como el único que queda para poder mantener el orden y que él defiende. Hablábamos con piel de cordero de leyendas, de magia, de hechizos, y tú dices casi nada más empezar la novela: nadie sale indemne de un hechizo, porque cuando se rompe acaba dejando una huella profunda en el alma. Sí. Claro. Es verdad, lo que te hechizó te puede con el tiempo desencantar, te puede no gustar, pero claro que deja una huella. Claro. Es decir, esto como aquello de el jurado no tendrá en cuenta lo que ha dicho el testigo. Ya lo he oído. O sea, lo tendré en cuenta a lo mejor en la sentencia, pero que a mí me queda aquí. Claro. Y aquí igual tú lo dices, dices, bueno, ¿verdad? Es que ese personaje, referido a ese personaje, es maravilloso. Esa princesa de los dos reinos. No sé... Es que me gusta mucho como hablas de las mujeres y de los orígenes que luego, están sintetizados en estar princesa de dos reinos. Sí, hay una cosa que he pretendido, no sé si lo habré conseguido, pero he querido darle, con los títulos que les he puesto a todos los capítulos, he querido darle un poco un aire a las mil y una noches, a las leyendas, un poco ese orientalismo, ese exotismo de que el título de cada capítulo puede evocar o puede tener, hay uno, el polvo de todas sus batallas, que es tremendo, ¿no? Referido al Mansur, ¿no? Y me ha gustado mucho escribir la novela, la he disfrutado mucho y la he considerado una especie de homenaje a una tierra que me ha dado también mucho a mí. Es decir, es como devolvérselo a esa tierra soriana a la que ya pertenezco, casi, bueno, ya pertenezco. Y entonces me ha gustado mucho entregarle eso a esa tierra. Así que nada, no sé. Por lo que dices entonces, el protagonista tiene mucho de tu propia construcción. Si hay tan pocos fíjate, informaciones sobre él. Lo que hay en el protagonista no soy tanto... Bueno, sí, es un poco mi moral y sobre todo también he querido trasladar a él... a veces los tópicos no son malos y voy a explicar por qué. Porque a veces cuando topificamos una tierra, un carácter, a veces lo hacemos con los mejores de los deseos. Entonces, por ejemplo, Galip para mí, yo quería que representara esa tierra soriana, a veces considerada muy sobria, muy parca, muy calurosa y polvorienta en verano, muy helada y fría en las tardes de invierno desoladas. Entonces, yo hay un momento en el que identifico a Galip con ese carácter que le damos a Castilla, ¿no? Esa sobriedad, ¿no? Esa Castilla que Machado retrata, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces los tópicos no son malos, porque son una manera como de ensalzar o de atrapar las cualidades de un lugar. Entonces, en Galip tiene más, no tanto de mí, como de lo que yo he querido retratar de ese espíritu castellano, ¿no? Un espíritu castellano que, por cierto, siempre ponemos en manos de Rodrigo Díaz de Vivar, al que también retratamos con esa grandeza, esa nobleza, ese no sé qué. Bueno, él fue un señor de la guerra, él se vendió a todos los... Claro, pero bueno, quiero decir que ese mismo espíritu que le damos a un personaje cristiano, yo se lo he querido dar a un personaje también de Castilla, también tan castellano como Rodrigo, pero que está en ese momento luchando en el lado poderoso de la historia. Está luchando, pero con la misma dignidad que podía luchar otro caballero. Y donde sí me retrato completamente
Es en el último capítulo. En el epílogo ya digo, aquí, señor Claro, bueno. lector, no hay truco. Le voy a decir quién soy yo, qué siento yo y cómo me relaciono, ¿no? Ahí ya soy yo directamente. Y es que imaginen ustedes a la escritora con el manuscrito recién terminado. Eso lo hice de verdad, Con ¿eh? los folios. Lo sé, como te conozco, lo leí y dije, no está vendiéndonos No, ninguna película. no. Y quiso, claro, devolverle a Galip, Sí. a la fortaleza, a los paisajes de Soria, la obra. Y me paseó subí. con ellos, Sí, sí. agarrándolos porque el viento se podía llevar las hojas, Sí. claro. No, es que además en Gormaz tenemos una buenísima fotocopiadora, muy buena. Y, o sea, muy buena, que hace unas fotocopias fantásticas. Precisamente porque cuando estás allí tampoco es tan fácil pues, ir a un sitio a hacer fotocopias. Y por si las necesitas, porque de hecho hace unos años el castillo, la fortaleza de Gormaz estuvo en peligro porque querían poner delante una macro granja. Entonces hubo gente que luchamos con la idea de que se defendiera ese paisaje frente a cualquier... Y entonces la fotocopiadora en aquella ocasión fue interesante, la compramos porque servía para poder sacar información que luego utilizábamos. Y esa misma fotocopiadora me sirvió para acabar el manuscrito y me fui con él calentito, había salido de allí y subí allí. Ahora todavía no llevo el ejemplar, pero tengo que ir ya con mi libro a hacerme fotos, hacerme un reportaje por la fortaleza. Que el libro haga un tour, y que el propio libro se reencuentre con los escenarios que lo han inspirado. Sí, yo creo que sí, que va a ser bonito cuando un día de esto suba. Pues como siempre, querida Concha, un placer leerte, un placer Muchas escucharte, gracias. un placer aprender de ti, porque has sido gran docente y lo sigues siendo por tu modo de explicar, por tu modo de narrar, por tu modo de vivir la historia y las palabras. Pues muchísimas gracias a vosotros por acogerme en un lugar tan cálido y donde tanto se quiere a los libros y a los escritores. Así que mil gracias, queridos amigos. Pablo Vilaboy, vamos al ángulo oscuro del salón. Igual hay un poquito de viento, más del habitual, pero yo creo que el arpa aguanta impertérrita. Bueno, a ver lo que nos dice el viento, a ver si nos susurra algo al oído. Y como decía el grandísimo maestro Gonzalo Torrente Ballester, quizá nos lleve el viento al infinito, pero en ese infinito nos encontrará a ustedes y a nosotros leyendo, seguro.